Tengan todos muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que nos pueden sintonizar por medio de estas redes sociales. Queremos decirles que nos sentimos muy contentos de poder estar aquí anunciando el mensaje del Evangelio. Considerando la situación que vive el país entero, y no solamente ese país, sino el mundo entero, podemos recordar que a lo largo de la existencia de toda la humanidad han existido diferentes enfermedades que han puesto en riesgo la vida de millones de personas. Y sin duda que no podemos dejar por fuera la enfermedad que agobia al mundo entero, y esa es la del COVID-19. Sin duda que esta enfermedad es aún más cruel y aún más aterradora que cualquier otra, porque estamos viviéndola en carne propia, y esta enfermedad pues llega hasta donde nosotros nos encontramos. Y muchos en estos momentos toman el nombre de Dios como un amuleto para ser librados de esta enfermedad. Pero sin duda que Dios no está en realidad en sus corazones. No quieren nada serio con Dios, pero otros, viviendo esta situación, lo que hacen es que se preguntan y empiezan a indagar en otros medios por qué sucede todo esto, por qué está sucediendo cada una de estas cosas, y cuando no encuentran ni respuesta ni el culpable, entonces se empiezan a cuestionar a Dios diciendo que ¿dónde está Él cuando el mundo más lo necesita? Sin darse cuenta que Dios ya dio su veredicto final, y esto se encuentra grabado y registrado en su palabra. Con la ayuda del Señor quiero que pensemos: laméntese el hombre en su pecado. La Escritura puede decir: laméntese el hombre en su pecado. Y nos preguntamos, ¿qué nos afirma la Biblia en cuanto a la declaración que hace Dios en su palabra? Bueno, al abrir las Escrituras, allí en la carta que el apóstol Pablo escribe, en el capítulo 3, Romanos capítulo 3, estaremos pensando en esa noche. Romanos capítulo 3, estaremos pensando en este capítulo, y allí encontramos algunas afirmaciones que Dios revela en su palabra. En su palabra encontramos algunas afirmaciones que en esa noche estaremos pensando con la ayuda del Señor. Dice Romanos capítulo 3, el verso 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Verso 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Verso 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta ahí leemos, y que el Señor nos bendiga con su palabra leída. Dios en sabiduría en estos versos afirma algo que quiero que pensemos, y sin duda que aquí el apóstol Pablo escribe, y él enfatiza no solamente en este versículo, sino a lo largo de toda su carta, lo que es la justicia de Dios, y no dudamos que sea el tema central de toda la carta,
pues la palabra justicia aparece 36 veces en este libro, siendo mencionado en 32 versículos. Y ahora la justicia está asociada con lo que es el carácter de Dios. Y quiero que en eso pensemos. La primera afirmación que Dios revela en su palabra es que la Biblia define el carácter de Dios. Dice el verso 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El carácter de Dios, su justicia, el ser justo, el dar a cada persona lo que merece, es lo que quiere en verdad el Señor que miremos en esta noche. Su justicia, la cual paga a cada persona lo que en verdad merece. Y alguien podría preguntarse, ¿en verdad es justo Dios cuando todo lo que sucede en verdad nos aparta nuestra mirada de Él, porque hay hambre, hay muchas personas llorando a causa de la pérdida de un ser querido? ¿Es justo Dios con todo lo que está sucediendo? Déjeme decirle que aunque muchas personas no crean a esta gran verdad, la Escritura dice, sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Amigo y amiga, el carácter de Dios, su justicia sobrepasa toda contradicción humana. No importa si en nosotros está el creer o el no creer, Dios siempre va a seguir siendo justo. Dios siempre va a seguir siendo justo en cuanto a lo que da a cada persona. Mire lo que sucedió tiempo atrás con aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. La Escritura dice en su palabra, la Escritura menciona que estas personas habían llegado su maldad y habían llegado hasta la misma presencia de Dios. Es por eso que Dios envió 2 ángeles a sacar a aquel hombre, Lot y su familia. Y cuando ellos salieron, dice que Dios hizo descender fuego del cielo, los cuales consumió esas ciudades y consumió las ciudades alrededor. También vemos en aquel momento cuando la maldad de los hombres se había crecido mucho en la tierra, y la palabra dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ellos hacían lo que querían, y en ese momento Dios saca a Noé y a su familia, le ordena que construya un arca, y es así como Noé se salvó. Dice la Escritura que fueron solamente 8 personas las que pudieron salvar sus almas y poder ser libertadas de aquel diluvio. ¿Es Dios mentiroso? Claro que no, amigo y amiga. Dios es Dios justo. Su justicia siempre va a dar al hombre lo que merece. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amigo y amiga, Dios siempre hace lo que es correcto, sin excepción, pero también podemos pensar que la verdad de Dios se vuelve más clara si se contrasta con la falsedad del hombre. La verdad de Dios se vuelve más clara cuando la podemos comparar con nuestra verdad o con nuestra aparente verdad. Se vuelve más clara porque Dios ya dijo, y su veredicto es que todo hombre sea mentiroso. Amigo y amiga que nos puede ver y escuchar, la justicia de Dios apunta hacia nuestra injusticia. La justicia de Dios apunta hacia nuestra injusticia. De otra manera, dice el escritor, no tendría ninguna potestad Dios de juzgar al mundo si en verdad él fuera injusto.
no tendría ninguna potestad, pero Él un día juzgará al mundo con toda justicia. Pero miremos en segundo lugar lo que la Biblia nos dice, una segunda afirmación, y la encontramos ahí en el verso 10, y dice de esta manera: como escrito está, no hay justo ni aún uno. La Biblia no solo define el carácter de Dios, sino que en segundo lugar, la Biblia demuestra la perversión del hombre. La justicia de Dios apunta a nuestra justicia. Y ahora cuando nosotros nos preguntamos y cuando nosotros en verdad decimos, ¿por qué Dios dice que nosotros somos mentirosos? ¿Por qué Dios dice que Él es veraz y todo hombre sea mentiroso? Dios va a demostrar a lo largo de su palabra la perversión del hombre. Y a continuación, en los versos siguientes, harán una lista por las cuales Dios dice que el hombre es totalmente perverso. ¿Cómo ha de demostrar Dios por medio de su palabra la perversión del hombre? Bueno, Dios va a demostrar la perversión del hombre y lo hará de tres maneras. Dios va a demostrar la perversión del hombre mediante, en primer lugar, el carácter del hombre. En segundo lugar, mediante el lenguaje del hombre. Y en tercer lugar, lo hará mediante las acciones del hombre. Pensaremos, en primer lugar, mediante el carácter del hombre. Mire lo que dicen los versos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El carácter del hombre, ¿cómo es? En primer lugar, el carácter del hombre es un carácter de injusticia. Dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay justo. No hay quien actúe con rectitud. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y nuestro carácter, al Dios vernos y hacernos una radiografía, Él nos puede ver tal y como somos. Y Él puede decir, y su veredicto es, no hay ninguna persona que sea justa. Nuestro carácter es totalmente de injusticia. Tratamos a personas de una manera que en verdad no tuviera que ser así. Dios nos ve y ve nuestro carácter y Él ve que somos totalmente injustos. Pero en segundo lugar, nuestro carácter también es su carácter de ignorancia. Dice el verso 11, no hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien entienda. Amigo y amiga, Dios dice en su palabra que cada uno de nosotros no podemos alcanzar a entender lo que en verdad pasa a nuestro alrededor. No podemos entender, y aún aunque aquello se nos presente en la Escritura, nosotros no queremos entender, porque Dios demuestra nuestra perversión a través de nuestro carácter, y Él dice que tenemos un carácter lleno de ignorancia. Pero en tercer lugar, Dios demuestra a la luz de su palabra nuestra perversión y lo hará mediante nuestro carácter. En tercer lugar, nuestro carácter no solo de injusticia, de ignorancia, sino también un carácter de desobediencia. Dice la última parte del verso 11, no hay quien busque a Dios.
Aunque Dios ha dicho en su palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. El hombre y la mujer no busca a Dios, está totalmente siendo desobediente a lo que Dios dice en su palabra. Dios dice, ahora Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El hombre dice, no queremos esto, queremos seguir nuestro propio camino. Dios nos mira a nosotros que somos totalmente desobedientes. Así es nuestro carácter del hombre y de la mujer. Pero en último lugar, Dios ve nuestro carácter y lo que Él dice, que tenemos un carácter lleno de total corrupción. Dice el verso 12, la última parte, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios nos ve y Él dice que todo está malo, todo está corrompido a causa del pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay quien pueda cumplir con las demandas establecidas por Dios. No hay ni siquiera uno en la tierra. Dios dijo que había mirado sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no hubo ninguno. Cuando Pablo escribe, toma referencia tanto del Salmo 14, pero también del Salmo 53, que prácticamente encontramos lo mismo. Aún, estimado amigo y amiga, usted considera de que Dios se ha equivocado con lo que ha dicho, demostrando que nosotros somos perversos, y lo va a hacer mediante nuestro carácter, un carácter de injusticia, de ignorancia, de desobediencia y de corrupción. Si esto no basta, Dios va a demostrar la perversión del hombre mediante el lenguaje que el hombre tiene. Vea lo que dice el verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Dios revela nuestra perversión, no solo mediante nuestro carácter, lo que en verdad nosotros somos como pecadores, sino que lo va a hacer también mediante nuestro lenguaje. Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Cómo es el lenguaje del hombre? En primer lugar, el lenguaje del hombre es un lenguaje desagradable ante la presencia de Dios. Sepulcro abierto. Yo quiero que tenga una idea. Y cuando el apóstol Pablo menciona esto, sin duda que está haciendo referencias cuando en aquel momento una persona es sepultada y tiempo después, antes de que todo esté completo, alguien viene y hace un agujero en aquella tumba. Lo que sale de ese lugar es algo totalmente desagradable, algo que aún muchas personas no toleran. Cuando abren un sepulcro, lo que puede verse es un cuerpo en estado de descomposición, algo putrefacto, algo que no es agradable a nuestro olor, no es agradable a nuestras narices. Ahora Dios dice que nuestro lenguaje es algo desagradable para su presencia, porque lo único que sale desde adentro es algo totalmente horrendo para su presencia. Amigo y amiga, la vulgaridad, la corrupción y tantas cosas en la actualidad
es un pan diario que muchas personas de ellos se alimentan cada día, considerando que es algo normal hablar con una grosería sin darse cuenta y sin querer aceptar que delante de Dios es algo que es totalmente desagradable. Sí, amigo y amiga, nuestro lenguaje es algo muy desagradable para Dios. Pero no solo eso. ¿Cómo es el lenguaje del hombre? No solamente es un lenguaje desagradable, sino que en segundo lugar es su lenguaje engañoso. Dice, con su lengua engaña. Con su lengua engaña. ¿Cómo es posible que muchas personas tienen tanta facilidad de poder envolver y hacer creer a otra persona lo que en verdad no es? La Escritura dice, con su lengua engaña. Sin duda que cuando también Santiago habla en cuanto a la lengua, él dice que la lengua es un miembro pequeño y aquel que pueda dominar su lengua, sin duda que este hombre será probado. Porque la lengua es como el timón de un barco, que aunque el barco sea muy grande, pero es manejado por un timón muy pequeño. Es como un juego, dice Santiago, que inflama todo un bosque. Dios a nosotros nos ve y nos dice que nuestro lenguaje no solo es desagradable, sino también es un lenguaje engañoso. Pero en tercer lugar, ¿cómo es nuestro lenguaje? En tercer lugar, nuestro lenguaje es peligroso. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de una serpiente. Un veneno mortal, un veneno que al ser introducido en el cuerpo del hombre va a ir afectando hasta llevarlo a la muerte. Nuestro lenguaje es algo peligroso porque muchas personas lo que hacen es destruir tanto familias, pero también vidas de personas, haciéndole creer cosas que en verdad no son, hablando de una manera tan falsamente. Y Dios nos ve, y nos dice que nosotros, nuestro lenguaje es algo peligroso. Pero en tercer lugar, Dios va a demostrar nuestra perversión mediante nuestras acciones. Dice el verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios va a ver no solamente en lo que el hombre es en sí como un pecador, también va a demostrar que el hombre es alguien de lo cual su boca va a demostrar mucho de él, pero también va a demostrar mediante las acciones que el hombre realiza continuamente. Y él ve, en primer lugar, que las acciones del hombre son totalmente violentas delante de su presencia. Dice el verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Pero en segundo lugar, Dios ve también las acciones del hombre, que son acciones totalmente rebeldes. Dice el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amigo y amiga, ¿creerá lo que Dios dice en su palabra? Pues lo que Dios ha dicho ya está escrito. Él dice de esa manera que Él es veraz y que todo hombre es mentiroso. Y lo va a demostrar
y lo va a probar y lo ha probado mediante su palabra. No hay nadie bueno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Cuando cada persona es probado y es puesto delante de la palabra de Dios, solo puede salir un veredicto, y es que es un pecador. El hombre es un pecador, por lo tanto no merece estar ante la presencia de Dios, no merece estar en el cielo. Lo único que el hombre merece es estar en un lugar de tormento. La Biblia demuestra la perversión del hombre. Pero ¿qué nos dice más la Biblia? Una tercera afirmación la encontramos en el verso 22 en adelante, y dice de esta manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Biblia no solo define el carácter de Dios, la Biblia demuestra la perversión del hombre, pero también, en tercer lugar, la Biblia determina el medio de salvación. Aunque la justicia de Dios apunta a nuestra injusticia, cuando nosotros nos encontramos y somos conscientes de que somos pecadores, amigo y amiga, Dios determina el medio de salvación, y Dios lo ha dejado en su palabra, y este se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay ninguna otra manera que el hombre pueda ser limpiado de toda su inmundicia. No hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra forma. Solamente es por medio de la persona de Cristo Jesús. Solamente es por Él. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros somos pecadores, merecemos el tormento eterno. No hay ninguna manera de poder acercarnos a Dios mediante nuestras obras, ni aun por guardar la ley. Aquí el apóstol Pablo viene haciendo referencia a aquellas personas que consideran y piensan que por guardar la ley serán salvos. Él expone y les dice que la ley solamente está para dictar de que el hombre es un pecador. Solamente es como un espejo, como un hombre al levantarse en la mañana, al poder contemplarse en un espejo, él ve su rostro natural, pero el espejo no puede hacer nada por él. Solamente lo que hace es reflejar el defecto que hay en uno. No lo puede limpiar, no lo puede peinar. En cambio, lo único que hace es demostrarle. La ley lo único que hace al hombre es demostrarle de que es un pecador. Demuestra, pero no salva a ninguna persona. Solamente lo hace el Señor Jesucristo. La Biblia determina el medio de salvación. Lo determina únicamente por la obra del Señor Jesucristo. En estos pasajes leídos,
La Biblia determina el medio de salvación y apunta a la persona de Cristo Jesús. Amigo y amiga, la Biblia apunta al Señor Jesucristo porque solo por medio de Él es que el hombre puede ser declarado sin culpa alguna. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y esto es lo que significa la palabra justificación, declarar a una persona sin culpa alguna. Ya vimos que Dios es un Dios justo, su justicia siempre va a dar y va a dictar lo que la persona merece. Ya vimos que también la palabra nos dice de que somos pecadores. Lo único que merecemos es el tormento eterno. Pero ahora la Biblia nos apunta al medio de salvación, que es Cristo Jesús. Y ahora nos dice que solo por medio de Él es que nosotros podemos ser declarados sin culpa alguna delante de Dios. Solamente por medio de Él. El Señor Jesucristo tuvo que sufrir algo tan cruel para que ahora nosotros pudiésemos ser declarados sin culpa alguna. Yo quiero preguntarle y quiero que se haga la idea. Quiero que piense como que usted es un juez muy reconocido, un juez que se ha catalogado porque todo el juicio que realiza es en base a la justicia. Y ahora se le presenta un caso a una persona y delante del cual se han presentado muchas pruebas, las cuales dicen que este hombre es totalmente culpable. Usted está listo para dar su sentencia, pero antes de que usted la diga, alguien viene y grita desde lo lejos, ¡deténgase! Yo quiero decir algo. Este hombre ya no debe nada, porque yo pagué todo lo que este hombre debía. De la misma manera, el juez del universo, Dios mismo, y nosotros los culpables, los que somos hallados delante de la presencia de Dios, que no hay ninguna persona buena. Y ahora el Señor Jesucristo es el que intercede por nosotros. El Señor Jesucristo es aquel que al encontrarse en aquel lugar llamado Gólgota, donde sus manos y sus pies fueron traspasados con clavos, donde Él tuvo que entregar su vida para que nosotros pudiésemos ser librados de aquel lugar horroroso llamado lugar de tormento, lago de fuego. Era de la única manera en la que nosotros como pecadores podíamos ser declarados sin culpa alguna mediante la fe en Él. Solamente puede ser usted declarado que ya no tiene pecado si cree en la persona de Cristo. ¿Por qué solo Cristo es el medio de salvación? Porque solamente Cristo podía pagar la deuda que nosotros debíamos para ser libres de nuestra esclavitud. Dice en la última parte del verso 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención. Esta palabra tiene la idea de comprar mediante un pago el rescate de una persona. Cuando el Señor Jesucristo se encontró en aquel madero, dice que después de haber entregado su espíritu, un soldado romano vino y traspasó su costado con una lanza, derramando sangre y agua. Pedro escribe en cuanto a esto y dice
que ahora nosotros fuimos rescatados, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De la única manera en la que nosotros como seres humanos podíamos ser librados de nuestra esclavitud era mediante la sangre que el Señor Jesucristo vertió una vez y para siempre en aquel lugar llamado lugar de la calavera. Esa sangre es la que limpia al hombre de todo pecado. Esa sangre es la que limpia al hombre de su inmundicia y es la que lo hace apto para entrar ante la presencia de Dios. Amigo y amiga, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, déjeme decirle que aún sigue esclavizado al pecado, aún continúa su alma ligado a los grillos del pecado y tarde o temprano esto le llevará a encontrarse en aquel lugar de tormento. Pero el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente, tomando mi lugar, tomando su lugar en aquel lugar llamado Gólgota. Amigo que nos escucha, el Señor Jesucristo le ama. El Señor Jesucristo le quiere salvar. Él no quiere la muerte de aquellas personas que aún no le han conocido. ¿Por qué el Señor Jesucristo? Porque solamente Él y solamente con su sacrificio podía aplacar la ira de un Dios que estaba totalmente encolerizado contra el pecado. Solamente Cristo era el único quien podía aplacar la ira que estaba reservada para nosotros. Solamente Él. Porque al momento de Cristo encontrarse en la cruz, al poder ser rodeado de muchas personas, al poder Él encontrarse en ese momento, y aunque le rodeaban parte de sus discípulos y aquellas mujeres, Él pudo exclamar en aquel momento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sacrificio de Cristo era el único quien podía aplacar la ira de Dios, porque en ese momento Dios estaba descargando toda la ira, todo su enojo. Él dice, Él está irado contra el impío todos los días. Y en ese momento Dios estaba descargando toda su ira en la persona, en la única persona que no había cometido ningún pecado, en la única persona que no había hecho nada indebido. Pedro dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En ese momento Dios estaba apartando su rostro de él y derramando su copa de ira sobre su propio Hijo, porque Él cargaba con nuestros pecados. El Señor Jesucristo aplacó la ira de Dios, porque Él al morir en la cruz, Él fue bajado y sepultado. Él se ofreció voluntariamente, Él entró velo adentro hasta la misma presencia de Dios. Y aunque en el Antiguo Testamento aquellos sumos sacerdotes se presentaban al lugar santísimo una vez al año con sangre ajena, el Señor Jesucristo entró velo adentro y derramó su propia sangre santa y sin contaminación. Y muestra de que Dios aceptó es el sacrificio para perdón de nuestros pecados, es que 3 días después el Señor Jesús fue levantado de aquel sepulcro. Él resucitó, Él no se encuentra en ese lugar, Él se encuentra en el cielo, esperando
amigo y amiga, de que usted crea en la persona de Cristo como su Señor y Salvador. Dios ha revelado en su palabra su carácter. Dios también nos demostró nuestra perversión. Dios también demostró que el único medio de salvación se llama Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz, fue vacado y sepultado, y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, venciendo todo obstáculo, y ahora presentándose al mundo entero como el Redentor, como el Salvador, aquel que quiere que cada persona crea en Él, para que Él pueda limpiar sus pecados. Si hay alguna persona que nos está viendo, que nos escucha, que ha reconocido que es un pecador, que ha visto que tarde o temprano la justicia de Dios será derramada sobre él y que tarde o temprano esa justicia le alcanzará y le dará a él lo que en verdad merece. Si hay alguna persona que nos está viendo, que ha visto a lo largo de la palabra de Dios que no hay nada bueno en él, que Dios nos examina desde nuestro interior y Él ve nuestro carácter que es alejado de Él, que ve nuestro vocabulario que es algo desagradable delante de su presencia, que Él ve nuestras acciones que son acciones totalmente contrarias. Si hay alguna persona que nos está viendo que es consciente de que el único medio para salvar su alma es el Señor Jesucristo, le invitamos en esa noche a que pueda arreglar cuentas con Dios, de que pueda poner su confianza en la única persona que tiene el poder para librar su alma de encontrarse en ese lugar de tormento. Y ese se llama Cristo Jesús, aquel que descendió del cielo, aquel del cual dijeron los profetas que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Puede hacerlo en esa noche. Le invitamos a que crea en la persona de Cristo y aunque se esté viviendo en un mundo donde suceden cosas que en verdad no entendemos, usted hoy en esa noche pueda tener un encuentro personal con Cristo. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le invitamos, amigo y amiga, a que venga a los pies de Cristo y que sean sus pecados perdonados y limpiados. Que el Señor nos siga bendiciendo. Buenas noches.